Roberto Campa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, te agradezco mucho que hayas venido, me da mucho gusto recibirte aquí. Eres subsecretario subsecretario De Derechos Humanos. de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Y estás a cargo de la organización de los foros que va a organizar el gobierno federal sobre la regularización, la eventual regularización de la marihuana. ¿Cuántos son estos foros y dónde son? La consulta en realidad comenzó ya. Esta semana la abrimos el martes con la publicación de una plataforma digital, Debate Marihuana, así se entra. Y en esta plataforma la gente puede, en primer lugar, encontrar información sobre el tema de la marihuana. El primer reclamo que hemos encontrado en la gente que quiere participar es que quiere información. Ahora es un reclamo muy chistoso porque si te metes a internet, wow, pues la información que quieras, ¿no? Más bien sobre información. Pues sí, lo que hicimos en esta plataforma fue tratar de sistematizarla, tener algunos de los datos duros por un lado, y por otro lado buscar algunas de las publicaciones. Tenemos en este momento prácticamente 200 libros, 200 ya con algunos resúmenes para que la gente pueda encontrar fácilmente la información que está buscando. Entonces, acaba de salir un libro del ex rector de la Fuente. Sí, exactamente. Notable. Sí, y yo confío en que los coautores del libro estarán en el primer foro, que será el próximo día 26, el próximo martes 26, en Cancún, en Quintana Roo. La consulta se ha dividido en 4 temas. Sí. La idea es que podamos organizar un proceso de consulta a partir de 4 ejes principales. ¿Qué son? El primero son los temas de salud y de prevención. El segundo son los temas de derechos. La resolución del ministro Saldívar de la Corte gira en torno a los derechos humanos. Vamos a discutir en este foro el tema de los derechos. Sí. El tercero sobre cuestiones económicas. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de un esquema prohibitivo y cuáles son las implicaciones económicas de los modelos de regulación? Y finalmente los temas de seguridad y de violencia. En torno a este debate gira también esta discusión de cuáles son las consecuencias que tiene un modelo más liberal en torno a el fortalecimiento o el debilitamiento económico de los grupos delictivos y la reducción de la violencia en términos generales. Entonces, estos son los 4 temas. Vamos a discutirlos en 4 sesiones distintas en el país, en el norte, en el noroeste, en el occidente, el que vamos a tener en el sureste. Ahora, derechos humanos, la resolución del ministro Saldívar, que es la resolución de los otros 4 ministros de esa sala de la Corte, es muy clara en el sentido de que esta prohibición de la marihuana estaría violando el derecho humano al desarrollo de la personalidad. Y es un principio claramente liberal establecido por John Stuart Mill. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras mientras no dañes a los otros. ¿Ahí qué se va a discutir? Bueno, lo que es importante es precisar que esta sentencia, que tiene como fundamento el planteamiento del ministro Saldívar, tiene un esquema de comparación entre 2 derechos. Este derecho vinculado con la libertad y el derecho a la salud. Y entonces, en términos de proporcionalidad, la propuesta que hizo el ministro y que se aceptó implica que el daño a la salud en el caso de la marihuana es un daño relativamente bajo, que si se compara con el sacrificio de la libertad que significa la prohibición, resulta desproporcionado y por eso se hace la propuesta en términos de derechos humanos. Y nos parece que hay pues todo el fundamento para hacerlo. La sentencia lo que plantea también es que el derecho puede limitar las libertades, que esa es parte de la función del derecho, pero que en este caso el sacrificio de la libertad es desproporcionado con respecto a el derecho a la salud. Entonces, eso que estás haciendo ya es una lectura particular, porque hay quien lo lee al revés, diciendo que el meollo y el eje central de esa resolución es justamente la restitución del derecho. El principio de John Stuart Mill. El individuo es soberano, plenamente soberano sobre su cuerpo, y en esa medida nadie tiene derecho a intervenir. Es que luego pasa con esta sentencia lo que pasa con algunos otros estudios, y es que se trata de documentos muy discutidos y muy citados, pero muy poco leídos. Entonces me parece que es importante leer la sentencia porque esa es la razón por la que es marihuana y no otras drogas las que dan como resultado esta sentencia. Pero a ver, siguiendo con este asunto, una cuestión que me llama la atención. La
no ha sentado jurisprudencia esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero podría sentarla si hay otros amparos que se conceden. Entiendo que otros 4, ¿no? Serían 5 amparos consecutivos los que se necesitarían. Pero como quiera que sea, ya es una resolución tomada. O sea, está diciendo, bueno, esta prohibición en este caso está violentando un derecho humano, el derecho al desarrollo de la personalidad. Eso ya es una sentencia. ¿Por qué se tiene que volver a discutir? Bueno, porque se trata ciertamente de una sentencia de una sala, porque lo que tenemos hoy son otros parámetros. Un parámetro es la ley y me parece que eso implica el margen de la consulta, pero me parece que también un parámetro pues es lo que la gente quiere en torno a este asunto, que es lo que nos indica la opinión pública. Y me parece que lo que no podríamos hacer es salir a la consulta con una posición determinada en un sentido o en el otro. Me parece que la instrucción que nosotros hemos recibido por parte del presidente y del secretario de Gobernación es garantizar un proceso amplio, transparente, en donde realmente se expresen las voces que puedan ayudar a construir de mejor manera una política pública y que puedan ayudar en el trabajo legislativo a la definición de la ley. Si nosotros saliéramos con una posición predeterminada en un sentido o en el otro, me parece que estaríamos fallando la instrucción. Y la instrucción precisa que tenemos es que la consulta permita que se expresen todas las voces, porque lo que tú me estás diciendo implicaría que algún científico en cualquiera de los temas que quisiera opinar algo distinto a la sentencia no tendría derecho a participar en la consulta, y me parece que esto pues no tendría justificación ni fundamento. Sobre esta no partidización, digamos, de la consulta, como quiera que sea, el presidente de la República sí tomó una posición muy clara. Él dijo claramente que él no está a favor de la regularización o de la legalización del consumo recreativo de la marihuana. Eso lo estableció categóricamente. Ahí no cabe ninguna duda. Y lo dijo desde el proceso de campaña y lo dijo cuando arrancó el gobierno, pero me parece que lo importante aquí es la instrucción que el presidente de la República hizo pública, y la instrucción es un proceso de consulta transparente que nos ayude a construir de mejor manera una política pública, escuchando las opiniones de todos los que tienen que aportar en esta materia. Ahora, es una consulta que hace el gobierno federal. El gobierno federal no tiene capacidad de legislar. Bueno, puede mandar una iniciativa al Congreso, pero finalmente es el Congreso quien legisla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se espera de esta consulta? No puede haber, seguramente no habrá conclusiones definitivas, porque siempre habrá puntos de vista controvertidos, ¿no? Y además es un tema muy polémico, efectivamente. Entonces, ¿qué esperan de esta consulta? Mira, yo lo que podría decir a un par de meses de haberse anunciado la consulta y después de haber conversado con una gran cantidad de personas, de gente conocedora, en un sentido o en el otro, es que podemos alcanzar muchos más consensos de los que suponemos. Quienes han estado involucrados en este asunto seriamente saben que un tema como este no se resuelve de la noche a la mañana. Tampoco lo vamos a resolver de manera unilateral. Es un tema que se resuelve a partir de criterios globales, de criterios internacionales, por lo menos hemisféricos en el caso nuestro, y que se hace paso a paso. Yo estoy convencido de que podemos obtener de este proceso de consulta muchos más consensos de los que suponemos en temas que son fundamentales. Y me parece que lo importante es eso, es que vayamos dando los pasos en el sentido correcto. Estoy convencido de que si escuchamos seriamente a la gente que tiene cosas que decir, encontraremos la manera, por un lado, de una mejor definición de la política pública y por otro lado, de darle elementos a los legisladores para que hagan la tarea que les corresponde. Ahora, tú hablas de consenso, pero pues el consenso en materia de legislación no es un principio que rija necesariamente. En una democracia lo que rige pues, es el principio de la mayoría relativa, mayoría absoluta o mayoría compuesta. Entonces, buscar el consenso por el consenso mismo tiene sentido. No es una mayoría la que debería de determinar en qué sentido caminar. Y mira, si es una mayoría, seguramente gana la prohibición, porque así están las cosas hoy. No me refiero al consenso en la conformación en el proceso legislativo, pero, por ejemplo, me parece que hoy pues está claro que nadie está a favor de que los menores de edad consuman drogas, consuman marihuana. Me parece que hay también un consenso importante en el sentido que necesitamos campañas y acciones preventivas mucho más eficaces. Y creo que son cosas que podrán construirse. Me parece que en el terreno medicinal, y cuando hablo del terreno medicinal me refiero a la utilización del activo y no para generar medicinas y no a marihuana fumada, me parece que hay también
mucha mayor posibilidad de acuerdos de lo que suponemos en el arranque de la consulta. Mira, yo quisiera comentar un tema que me parece relevante. México tiene hoy un modelo que es el modelo de la despenalización. En el mundo hay básicamente 3 modelos. Las convenciones internacionales, las 3 convenciones internacionales de los 60, los 70 y los 80 rigen el tema de las normas de las drogas en el mundo, y todos los países que han ido evolucionando de un esquema de prohibición a un esquema de despenalización y algunos de legalización. El tema de cómo se aplica el modelo de despenalización en nuestro país me parece que es un tema también que deberá revisarse en la consulta. Nos está comiendo el tiempo porque no es mucho, ya vamos bastante adelantados. Ajá. Unas preguntas muy concretas. Hablaste de condiciones hemisféricas. Condiciones hemisféricas es que 4 estados de Estados Unidos, no los voy a enumerar, tienen la marihuana legalizada para fines recreativos. El contexto hemisférico es que el primer ministro de Canadá ya anunció que va a enviar una iniciativa de reforma que busca legalizar el consumo recreativo en Canadá, y yo creo que es muy probable que pase. El contexto hemisférico es que Uruguay legalizó el consumo recreativo de la marihuana. Y entonces, bueno, el hemisferio se está moviendo. ¿México va a caminar a paso rápido o a paso lento como al final del pelotón? Yo creo que lo más importante es garantizar que México camine en el sentido correcto, y me parece que pues dependerá en buena medida de los acuerdos que seamos capaces de construir, de diseñar, y va a depender en buena medida también pues de la sociedad, de los legisladores, qué tanto se puede avanzar. Pero tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Bogotá, unos días después de la aprobación en Uruguay del modelo que se aplica ahora en una reunión de la CICAD, de la instancia que tiene que ver con las drogas. La verdad es que la actitud prácticamente de todos los países del continente, pero sobre todo de los más cercanos a Uruguay, por una decisión unilateral, fue una actitud de cuestionamiento y de rechazo. Me parece que incluso quienes han dado pausa en ese sentido reconocen que es indispensable buscar acuerdos, porque no se resuelve este tema de manera unilateral. Necesitamos, y por eso habrá una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas en abril, que se avance de manera global en la búsqueda de estos nuevos marcos y estas nuevas visiones. Nos comió el tiempo prácticamente, Roberto. Tú dices consensos y la reacción que hubo frente a Uruguay, pero bueno, lo que viene ahora va a ser el caso de Canadá. Y si el caso de Canadá pasa, va a ser el primer país de la OCDE que tenga legalizada la marihuana con fines recreativos, lo cual está en el horizonte. Claro, habrá que ver con qué modelo, porque tienes, por ejemplo, en Estados Unidos modelos totalmente distintos. Tienes un modelo pero que el principio está sería ese, fincado en la visión empresarial, que pareciera el más inconveniente. No estoy de acuerdo, ahí entonces, podemos discutir los modelos, pero al principio se admite el consumo recreativo. Pero en fin, se nos acabó el tiempo. Pero te invito próximamente a que hablemos del tema de Ayotzinapa. Perdón. Con todo gusto. Yo lo que quiero decirle a la gente es que venga la consulta, que confíe en la consulta, y quienes tengan que aportar, háganlo. Nuestro compromiso es que va a ser totalmente transparente este proceso de consulta. Te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.